soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Desastre nuclear en Japón. ¿Cómo impacta al mundo? ¿Cómo impacta a México? ¿Sabía usted que ya ha habido incidentes nucleares que pusieron en riesgo la vida de miles de mexicanos? Esto y mucho más aquí en Seguridad Total. De nuevo, amigos, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Y uno de los aspectos importantes de este programa es hablar sobre temas de seguridad nacional, y uno de los temas probablemente fundamentales de cualquier estrategia de seguridad nacional de un país tiene que ver con desastres naturales. Ahora, cuando sucedió el terremoto en Japón a nivel 9 de la escala de Richter, claro, eso para cualquier país, por más preparado que esté, y de hecho los japoneses en cierta forma se habían preparado para un terremoto de, tal vez no de esta magnitud, pero por lo menos 8 en la escala de Richter, pues cuando sucedió ese terremoto empezamos a analizar nosotros los especialistas de cómo podría prepararse un país para esta eventualidad. Por ejemplo, cómo se podría preparar México. Pero cuando sucedió el tsunami con olas de más de 10 metros de magnitud, bueno, estamos hablando de casi una situación inusitada, ¿no? Para cualquier país. Y luego todo esto se traduce en lo que empieza a filtrarse como información de que Japón estaba enfrentando un desastre nuclear. Para hablar sobre esta situación, de qué es lo que está pasando en Japón en este momento, los peligros que representan esta situación para no solamente el mundo, sino particularmente para México. Me acompaña Benjamín Ruiz Loyola, el químico Benjamín Ruiz Loyola, es profesor en la UNAM, además es un especialista en temas nucleares. Tú como experto, lo que sucedió en Japón, te sorprende porque de veras se conjuntaron 3 eventos extraordinarios, ¿no? Un terremoto extraordinario, un tsunami de 10 metros de altura, imagínate, una situación extraordinaria, y luego la incapacidad de poder proporcionar electricidad para que se pudiera fluir agua a estos reactores. Son 3 situaciones casi imposibles de imaginarse, sucedieron en Japón. ¿A ti te sorprende? Lo primero que hice fue salir corriendo a sacar mi libro del Principio de Peter, sí, para acordarme porque dice que si algo puede salir mal, va a salir mal lo que más daño haga. Y aquí fue exactamente eso, ¿no? Es decir, un país que estaba preparado para sismos de 8.8, 8.9, es un sismo mayor. Tenían inclusive muros levantados para contener olas de 5 o 6 metros de altura, y pues estas las brincaron con total facilidad. Una planta generadora de energía eléctrica que se queda sin suministro de energía eléctrica, pues es todo lo que podía fallar, falló. Afortunadamente, hubo 4 o 5 días de no solo de alarma, sino de prácticamente, yo diría, de pánico. Las cosas han ido retomando un cierto nivel en el que sí tenemos que estar muy preocupados, pero tenemos que entender que los japoneses están ocupados en resolverlo. Y las cosas han evolucionado desde mi punto de vista de manera favorable. Obviamente no está fuera de peligro, sigue existiendo el riesgo de que algunos de los reactores ocurra fusión nuclear y tenga la emisión de material radioactivo de manera masiva, pero la probabilidad cada vez se ve menor, porque bueno, ya logró tenderse una línea para suministrar energía eléctrica, ya se están revisando los sistemas de enfriamiento, han funcionado los robots y los cañones de agua. A ver, Benjamín, te detengo ahí un momento, porque yo creo que para que pueda entender nuestro auditorio hay que explicarles qué es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Estamos hablando de un reactor nuclear en donde no se le pudo enfriar, no pudo llegarle agua por falta de electricidad y no funcionaron. Estamos hablando, sí, de una planta que tiene 6 reactores nucleares, no 1 sino 6. Entonces eso complica un poco el asunto. ¿Qué es lo que sucede dentro de un reactor nuclear? El combustible nuclear, usualmente uranio 235, se descompone de manera natural. Esto existe en la naturaleza, y lo que tenemos que hacer los seres humanos para aprovechar esa energía es concentrar
el uranio 235 de menos del 0.5% a un mínimo de 8 o 10% para poderlo utilizar para generar energía eléctrica. Y aquí hay otra precisión que vale la pena hacer. Nunca el combustible de un reactor nuclear podrá provocar una explosión como una bomba atómica similar a lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Eso es muy importante, porque la concentración de combustible para una bomba atómica debe ser mínimo 92%. O sea, aquí lo que podría, el peor escenario es que se pudiera derretir básicamente derretir uno de los reactores y este material nuclear tendría una presencia importante. El peor escenario sería, aparte de que se derritiera, se fundiera uno de los reactores, sería una explosión parecida a la que tuvimos en San Juanico, que no deja de ser algo terriblemente importante, pero no tiene comparación con la explosión de una bomba atómica. Y esto, obviamente, liberar el material radioactivo, enviarlo a la atmósfera. En ese escenario, pues tenemos que estar muy pendientes de la intensidad, la velocidad del viento y de la dirección del viento. De acuerdo con las estadísticas en la zona de Fukushima, el viento normalmente corre en dirección este-noreste. Entonces arrastraría la mayor parte del material hacia el mar. Cuando cambian las corrientes, arrastraría parte hacia el continente, pero la mayor parte iría hacia el mar. Bueno, uno de los comparativos que se han hecho y se habla mucho es qué fue lo que sucedió en Chernobyl. Entonces, ¿por qué no hacemos esto, Benjamín? Vámonos a un reportaje que hicimos sobre Chernobyl y podemos hablar sobre ese incidente que que fue hace 25 años o va a cumplir 25 años este año. Veamos este reportaje y después, regresando, vamos a comparar con lo que pasó hace 25 años con lo que está pasando ahora en Japón. Vaya. Hace 25 años era una de las ciudades más importantes de Ucrania. Hoy, Chernobyl es un pueblo fantasma. 26 de abril de 1986. A más de 3 kilómetros de esta ciudad europea, el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl explota a la 1:23 de la mañana, hora local. La lluvia radiactiva que dejó este accidente fue 100 veces mayor que el poder combinado de las 2 bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Además, provocó una gigantesca nube radiactiva que se difuminó por gran parte de Europa. Los residentes de la ciudad y aquellos que vivían en la zona de exclusión fueron evacuados debido a que los niveles de radiación sobrepasaron todos los estándares de seguridad, siendo este suceso el único de la historia que ha alcanzado el nivel 7 de la escala internacional de accidentes nucleares. La contaminación más grave se produjo en las regiones que rodean al reactor y que en la actualidad forman parte de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La cifra inicial oficial de muertos por el accidente fue de 59 personas, pero muchas más murieron por enfermedades conectadas a la radiación. El número total de defunciones y los efectos para la salud a lo largo siguen suscitando un intenso debate que continúa hasta nuestros días. Bueno, eso sucedió hace 25 años y ahora aquí en estudios me acompaña Benjamín, el químico Benjamín Ruiz Loyola, y estamos hablando sobre el desastre nuclear en Japón y el impacto que podría tener esto a mediano o largo plazo en el mundo y en México en particular. Benjamín, hay gran diferencias entre lo que sucedió en Japón y lo que sucedió hace 25 años en Chernobyl. Y yo creo que una de las diferencias principales es que hubo una explosión que no se había anticipado. Esto sucedió de repente. En cambio, lo de Japón, a pesar de que sucedió en una forma repentina el terremoto y también el tsunami, pero sí hubo la capacidad por parte del gobierno japonés de por lo menos empezar la evacuación de las personas, ¿no? Yo creo que esa es la primera cuestión importante, es decir, ya se estableció el radio de 20 kilómetros de evacuación, un radio de 10 kilómetros más, es decir, 30 kilómetros, donde la gente tiene que estar muy pendiente, procurando no salir a la calle si no es necesario, estar con las ventanas cerradas, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que, aunque sucediera lo peor, no tendríamos las consecuencias humanas inmediatas que sí se han visto en Chernobyl. La segunda cuestión que para mí es importante es, mencionaba el reportaje, que
hay zonas cercanas a Chernobyl en donde la tierra sigue estando sumamente radioactiva, y que no se puede utilizar. Y si hacemos un poco de historia, bueno, la contaminación que hubo en Hiroshima y Nagasaki, con las ciudades completamente destruidas, no impidió que se volvieran a levantar, que se descontaminaran y que ahora sean lugares florecientes donde se trabaja, se vive y se convive naturalmente. Y el pueblo japonés es el único pueblo en el mundo que ha sido capaz de levantarse y que ha sufrido los estragos de una bomba atómica. Ahora, en el caso de Japón, ¿cuál sería el peor escenario? O sea, porque ya tantas cosas sucedieron, te digo, podríamos asumir que muchas cosas más, por ejemplo, otro terremoto de un nivel importante, otro maremoto, o sea, hay muchas cosas que todavía podrían suceder. Entonces, sin asustar a la gente, ¿cuál es el peor escenario que podríamos esperarnos? ¿Una situación como Chernobyl? Yo creo que eso sería lo peor que podríamos esperar, con menores consecuencias, porque ya estamos todos avisados y tenemos cierta idea de más o menos qué hay que hacer. Inmediatamente, por ejemplo, tendrían que buscarse las maneras de prevenir el ingreso, en el caso de México, y esto pues sería en todos lados, el ingreso de mercancías que vinieran contaminadas. Personas también, hasta cierto punto. También las personas, pero fíjate que esto de alguna manera se puede resolver desde el lugar de origen, o más o menos, porque muchas veces las personas no es que vayan contaminadas en el interior, sino que de alguna manera la ropa, el cabello, la piel han captado partículas radioactivas que se quedan como se queda el polvo, como se queda la suciedad, y entonces en ocasiones basta simplemente con darse un buen baño y con lavar bien la ropa y se acaba un poco el problema. Hay que vigilar, habría que vigilar todo lo que tenga que ver con alimento que venga del mar, de esa zona del Pacífico, para garantizar que no hay problema. El gobierno tiene que ser muy consciente de que tendrá esta obligación, y si traemos también bienes manufacturados de Rusia, de Japón, de China o de las Coreas, también tendrán que tener esta vigilancia, porque como decíamos, la gran mayoría se va a ir al mar, pero una buena parte puede ir al continente. Mira, Benjamín, nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, yo quiero hablar exactamente de eso, el posible impacto que podría tener este desastre nuclear en México, incluyendo la compra de productos que estuvieran contaminados. Y también me gustaría tocar el tema, yo creo que muchas personas no saben, que hemos tenido nuestros incidentes nucleares en el país en donde se podría haber impactado un número importante de mexicanos. Entonces, nos vamos a ir a un corte, pero los quiero dejar con este reportaje de cómo se evalúa o cuál es la escala internacional de accidentes nucleares. El que tenemos en este momento en Japón está a la escala de 6, el de Chernobyl fue 7, ¿correcto? En Japón está en nivel 5. En nivel 5. Estamos en 5. Sí. Y el de Chernobyl fue 7. Hay quien puede decir, es que ya nada más faltan 2. Sí, pero la escala no es directa, es logarítmica. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Entonces los dejo con este reportaje de cómo funciona esta escala de accidentes nucleares. Nos vamos a ir a un corte. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total. ¿Cómo determinar la gravedad de un accidente en el que está involucrada una central nuclear? El mundo conoció de primera mano el riesgo que implica la operación de estas plantas generadoras de energía en 1986, cuando Chernobyl liberó a la atmósfera 500 veces más material radiactivo que el producido por la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en 1945. La Organización Internacional para la Energía Atómica introdujo en 1990 la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, que posee 7 niveles que definen criterios coherentes para comunicar y actuar cuando tienen lugar estos eventos. Cada nivel es 10 veces más grave que el anterior. Gracias por continuar con nosotros aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y les recuerdo que me pueden escribir a
seguridadtotal@proyecto40.com.mx. Envíeme ideas, sugerencias, denuncias que podemos nosotros aquí presentar en Seguridad Total. El día de hoy estamos platicando sobre este desastre nuclear que está viviendo Japón en este momento. Me acompaña Benjamín Ruiz Loyola, químico, también fue inspector de armas de destrucción masiva para las Naciones Unidas, experto en el tema. Y antes de irnos a un corte, estábamos hablando de lo que sucedió en Japón y en Chernobyl. Ahora quisiera aterrizar este desastre en México. O sea, ¿cuáles podrían ser los potenciales impactos en el país de lo que pasó en Japón? Lo principal podría ser, primero, pues la compra de mercancías que vinieran contaminadas, tanto bienes manufacturados como alimentos. Y aquí no nos podemos permitir corrupción, no nos podemos permitir este tipo de actividades en donde entran ilegalmente todos los días miles y millones de toneladas, no sé si toneladas, pero que entran yo creo que sí. toneladas Yo creo que sí. de productos. Entre ropa, zapatos y todo lo que viene de piratería y podrían, de China, si no nos cuidamos, podrían provenir indirectamente de Japón, ¿no? Hay que ser un poco menos laxos en cuanto al tema del contrabando que viene de por allá, para que no haya problemas, ¿no? Es decir, la autoridad tiene que asumir su papel. COFEPRIS tendrá que empezar a manejarse ya no solamente en el ámbito de los medicamentos y los insumos para la salud, sino tendrá que meter las manos también en coches. De China importamos desde zapatos hasta, siempre he dicho, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La bandera. Entonces, bueno, sí. hay que prestarle atención a eso. Ahora, yo creo que también le estamos poniendo mucho más atención a Laguna Verde, ¿no? Al reactor, el reactor que tenemos nuclear, que tenemos, la planta nuclear que tenemos aquí en México, y ya como que nos empezamos a hacer más cuestionamientos de si en verdad tenemos ahí todos los salvaguardas y las mejores prácticas para que no tengamos un suceso nuclear, por ejemplo, como lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Yo creo que este accidente en Japón lo que ha obligado a hacer, no solo en México, sino a nivel mundial, es hacer un cuestionamiento profundo y obliga a hacer una revisión completa del estado que guardan todas las plantas de este tipo. Entonces, no solamente es Laguna Verde, sino el ejemplo de la señora Merkel en Alemania, claro, que ordena el cierre de 7 plantas, pero a veces nada más cierran 7 plantas, pero no vemos lo que hay detrás. Sí. Una va a ser cerrada definitivamente para ser reconstruida, y las otras 6 van a ser revisadas, y en la medida que tengan que hacerse modificación se van a hacer. Es decir, hay que tener bien presente que no se está renunciando al uso de la energía nuclear. Pero como que hay que tener cuidado. Pero se está buscando la manera de ser mucho más seguros. Ahora, yo tengo un reportaje, les hemos preparado un reportaje sobre Laguna Verde. ¿Por qué no nos acompañan y de ahí vamos a hacer otro análisis? Porque ya ha habido incidentes nucleares en el país. Acompáñenme. Una de las instalaciones nucleares más importantes se localiza sobre la costa del Golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz. La central nucleoeléctrica de Laguna Verde, operada por la Comisión Federal de Electricidad, constituida por 2 unidades independientes destinadas a la producción de energía eléctrica. La primera unidad inició su operación comercial el 14 de agosto de 1990, la segunda 5 años después. Pero, ¿cuál es la situación de la energía nuclear en México? El 8 de marzo de 2006, el reactor número 2 estuvo a la deriva sin poderse apagar. Según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue debido a su pésimo mantenimiento. Ante las fallas en reactores nucleares en Japón, la UNAM convocó a discutir las ventajas y riesgos del uso de energía nuclear e hizo un llamado al cierre de esta planta. Por su parte, autoridades de energía, legisladores y funcionarios de Veracruz aseguraron que la nucleoeléctrica cumple con todas y cada una de las especificaciones de seguridad. Químico Benjamín Ruiz Loyola, a mí me parece muy grave esto, que ya haya habido un incidente, pero más allá de
de los estudios y el análisis que se vaya a hacer de cómo mejorar, si hay que hacer mejoras en Laguna Verde, es que ya hemos tenido incidentes entre comillas, nucleares en el país. Y uno muy interesante fue lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿verdad? Esto sí, son incidentes mucho más graves que quizá mucha gente no lo conozca o no lo recuerde. Ocurre que se robaron una máquina una máquina que se utilizaba para radioterapia y para diagnóstico. Se robaron el núcleo radioactivo, era de cobalto 60, y por alguna razón terminó en un tiradero un basurero, de metal, y esto se llevó a fundición y se hicieron varillas con esto, y se utilizaron esas varillas para construir casas habitación. Hubiera pasado desapercibido, pero estando en la zona de la frontera, pues parte de estas varillas se vendieron en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se detectó, fue donde primero se detectó. Que pasó enfrente de una, si recuerdo bien, que pasó enfrente de una planta nuclear o algún lugar donde había un detector que pudo recoger. En Estados Unidos acostumbran a muchos de los trailers pasarlos por rayos X para ver qué es lo que traen dentro. Y esto fue hace más de 20 años, creo. Hace más, sí. Y lo que detectaron fue pues que había una fuente de emisión de radioactividad, y fue así como lo encontraron. Pero mucha de la varilla ya había sido utilizada, ya se habían levantado unidades habitacionales, y la gente ha tenido problemas en esa zona. Ahora, esto es una de tus grandes preocupaciones, ¿verdad? Para mí es fundamental esto, porque hay una cuestión que es importante. Esa máquina especialmente había entrado al país de manera ilegal. Había entrado tratando de hacerlo más rápido. El hospital al que fue destinada se brincó los canales normales y entonces entró de contrabando. De manera que las autoridades del país no tenían registro de esta fuente de emisión. Y esto lo que nos deja como enseñanza es ¿cuántas más habrá en el país en estas condiciones? Fíjate, y otra vez volvemos a la chamba de Cofepris, ¿no? No, bueno, y aquí, porque se nos está acabando el tiempo, Benjamín, también fíjate, nos preocupamos mucho por el tema del terrorismo y que terroristas vayan a tener acceso a material nuclear o esta situación de desastres naturales, como lo que sucedió en Japón y el impacto, el que pueda desarrollarse un desastre nuclear. Pero aquí en México, la gran amenaza nuclear a nuestra población posiblemente va a ser porque está entrando Fayuca al país. Sí, eso es una de las conclusiones que grave, llegamos ¿no? a esto. Puede ser la Fayuca de los aparatos que después sean desechados sin hacerlo como debe ser, o porque venga Fayuca contaminada después de este accidente en Japón. Entonces, pues la autoridad tendrá que asumirse como tal. Bueno, Benjamín, oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Cuando gusten, me dará mucho gusto volver. Benjamín Ruiz Loyola, el químico Benjamín Ruiz Loyola, profesor en la UNAM y también fue inspector de armas de destrucción masiva en Irak para las Naciones Unidas. Amigos, amigas, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos los dejo con mi cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total. En esta técnica es importante recordar que es cuando tú tienes que negociar con tu agresor. Tú marcarle un stop, un límite. Si tu agresor pasa ese límite que tú le estás marcando, es cuando tú ya tienes un permiso de hacer tu ataque. O sea, de defenderte. De defenderte. Sí. Eso es bien importante también. ¿Por qué? Porque tú estás marcando un límite. Sin embargo, también es recordar también que estás marcando un límite con tus manos y tienes la guardia arriba. ¿Okay? Entonces sería esto. Tú estás con tu guardia arriba. Con una posición alto, no te me acerques. Si yo rompo esa línea imaginaria, entonces es donde Ana va a atacarme, ¿ok? Utilizar las zonas blandas del cuerpo del ser humano masculino, ¿ok? Entro, 1, 2 y circular, pierna, ¡bum! ¿Ok? De esa forma queda totalmente inhabilitado, ¿ok? Alto, no te me acerques.